Romanos 3, 19 y 20. Dos versitos nada más en el libro de Romanos, y sobre eso vamos a compartir la palabra del Señor el día de hoy. Y notarán que todo este enfoque del no me avergüenzo es: no nos avergonzamos de tener una predicación que es una locura. Y la verdad, pues yo no me canso de decir a amigos que no son cristianos y donde haya que decirlo, la verdad, si yo no fuera cristiano, yo pensaría también que la predicación de los cristianos es una locura. Es decir, que mis pecados, todas las cosas que me avergüenzan de mi vida, mis impotencias, son resueltas por una persona que murió hace 2000 años en otra cultura, que nunca habló español, y que mi eternidad, que yo puedo cerrar los ojos en esta tierra y abrirlos a la felicidad infinita de estar con Dios y de disfrutar físicamente y espiritualmente con Él por toda la eternidad, que todo eso es a causa de un hombre crucificado. Si yo no fuera cristiano, yo diría: tan locos. Por eso decimos, entiendo que el mundo piense eso, y mi respuesta es: yo no me avergüenzo. Me parece que Dios es Dios y lo ha hecho así, y puedo confiar en Él y puedo decir: yo sé en quién he creído. Bueno, leamos Romanos 3, 19 y 20 para que entremos en la exposición. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca. Mire la frase, porque de ahí viene el título de nuestra reflexión de hoy: no me avergüenzo del evangelio, que nos calla la boca. Aquí el texto sale de aquí, no. Todo el mundo calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, la misma ley de Dios. Pero nadie se va a justificar haciendo obras de ley. Más bien, nos dice aquí el Señor, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Esa es la palabra del Señor. Oremos. Señor, cuando escuchamos esta semana las noticias de Ucrania y de Rusia, dos cosas acuden a nuestra oración. Primero, entender la gravedad del pecado en el corazón de cada ser humano, que por orgullos y ambiciones, por desquites y peleas diplomáticas, se llegue a tanta muerte, a tanta destrucción, a tanta violencia. Lo segundo, Señor, es inclinarnos delante de ti y pedirte que por favor tengas misericordia a los hermanos de las iglesias bautistas de allá en particular, pero sé que todos los creyentes de ese país han enviado diversos videos solicitando que por favor oremos por ellos. Ellos van a seguir en medio de las luchas enseñando la palabra de Dios a los moribundos en los hospitales, a los que huyen como migrantes, pero también como nuestra organización bautista internacional está en la frontera de Polonia ayudando, dando comidita, refugio, ayuda, ayudándolos a salir a otros países. Y todo eso, Señor, porque tú nos has enseñado a orar por el bien de estas personas y porque sabemos lo doloroso y lo terrible que es la guerra. Nosotros la hemos vivido en una buena extensión de esa palabra en este país, lo destructivo que es eso. Te pedimos que pare esa guerra y que pare por medios de diálogo diplomático, que de alguna manera se pongan de acuerdo y no siga siendo la población civil la carne de cañón allí. Sobre todo, Padre, también pedimos que nos ayudes a entender el evangelio, porque lo que está en juego es la eternidad de las personas y la paz de sus corazones. Mientras vamos reflejando evangelio en el hacer obras compasivas para todos los que las necesitan a nuestro alrededor y también en todo el mundo. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, guíanos por el Espíritu Santo a entender y a sembrar nuestra vida en el eje central del evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por ahí yo tengo una lista de fobias. No sé si usted, pues esas listas de fobias son unos nombres muy raros: agorofobia, acrofobia, no sé. Habrá nuevas, ¿no? Futbolfobia en estos días con la selección. Pero aquí le tengo una. ¿Qué es la eisoptrofobia? Mira que tengo que leerlo para poder decir.
eisoptrofobia. ¿Ustedes saben qué es la eisoptrofobia? Y es importante que lo sepa porque de pronto alguien en la calle le dice, no, usted es un eisoptrófobo, no sé cómo se dice. Bueno, el eisoptrófobo o el eisoptrofóbico es el que tiene miedo y le da taquicardia y todo, o sea, no, de verse en un espejo. Sí, de verse en un espejo. Ahora, yo no sé, pues, si usted vive esa realidad de los espejos. Hay días que uno no se quiere ver en un espejo. O sea, es que, Dios mío, ya uno es de esta edad, pues, sobre todo los que muestran la barriguita y todo, uno dice, no. Yo no sé, las mujeres son medio, yo no sé, yo creo que son medio masoquistas porque tienen unos que aumentan y todo, de esos así, o esos largos así para verse todo el vestidito y dicen, no, entonces yo lo pongo detrás de la puerta para poder bloquearlo y no verlo. Pero también hay días que usted se ve en el espejo y usted se ve como bonito. ¿A ¿usted no le ha pasado eso? Confesémonos aquí entre nosotros. ¿No le ha pasado que usted a veces se ve en el espejo y usted se ve como bonito? Pues usted será el único que se ve así, pero bueno, uno se ve y medio se consuela, ¿no? Uno dice, qué gala, y no se pone así de lado. Y uno dice, no, yo no sé los de Hollywood porque no me han llamado todavía, porque pues, bueno, y otros días se ve uno terrible, ¿no? Bueno, lo que evoca nuestro título de hoy, esta expresión de que se calle la boca, es una persona que se ha evaluado a sí misma, eh, que digamos ha evaluado sus argumentos en su diálogo con Dios o en el diálogo de su alma, y se ha visto en un espejo, el espejo de la revelación o del evangelio, y entonces toma una decisión, ¿cierto? De algunos se ven en el espejo y los días que se ven muy bonitos se hacen una selfie en el espejo, una selfie en el espejo. Entonces, porque quieren como conservar esa fotografía y casi todos nos gustan mucho las fotografías cuando se photoshopean, ¿cierto? Vea usted las fotos de Facebook, yo las veo y digo, wow, eso sí es esta hermana, esa piel, esa piel limpiecita, wow. Los ojos que se le ven blanquitos, blanquitos y el cabello, wow. Entonces yo le digo a mi esposa, vení, esta sí es esa hermana. Yo creo que un poco la invitación que nos hace la palabra hoy es a no preferir una fotografía, sino una radiografía. ¿Ustedes se han dado cuenta de las radiografías? En las radiografías todos nos parecemos y todos somos feos. Yo no he visto a nadie que enmarque una radiografía en la casa. Diga, no, yo voy a guardar esta radiografía. Uy, cómo me vi, qué perfil. ¿Por qué? Porque la radiografía no está buscando maquillar una situación, sino todo lo contrario, decir que hay, eso es lo que hay, ¿cierto? Y usted no aceptaría que el médico mirando las radiografías diga, oh, te veo muy elegante, hombre, yo no sé vos por qué viniste. No, uno le dice, doctor, analice bien ahí, pues uno no sabe, son los radiólogos los que leen, uno no sabe leer eso, pero ellos sí saben muy bien y de inmediato le dicen, no, aquí hay un problema. Y dice, doctor, pero yo no me veo, ahí hay un problema. Yo creo que lo que la palabra nos quiere proponer hoy es hacernos una radiografía, porque lo que hace estos versitos de Romanos, son lo que yo llamaría la pedagogía del Evangelio. Es decir, el Evangelio trabaja en nuestra alma. Y son tres cositas las que el Evangelio hace. Primero, este Evangelio confronta la autojusticia. Ustedes verán que vamos a hablar mucho de qué es autojusticia. Ese validarnos a nosotros mismos a través de lo que hacemos, decimos, somos, el pasado, los logros del pasado, los sueños, lo que sea. Entonces este evangelio primero confronta la autojusticia. De hecho, pues ahí está diciendo que se calle la boca y todo el mundo quede convicto. O sea, no hay nadie bueno, pues. Y bueno, van a ver que eso tiene que ver con el argumento, o es como un resumen del argumento que Pablo viene trabajando en capítulo 1 y capítulo 2, donde concluye que por la ley natural de la conciencia o por la ley escrita de la palabra, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos están desviados, son un sepulcro abierto, sus palabras son mentirosas. Somos rebeldes cósmicos que desafiamos la soberanía de Dios y nos convertimos en Dios y queremos manipular a Dios encima de eso.
Nos rebelamos a su voluntad y ninguno de nosotros ama a Dios sobre todas las cosas. Y mucho menos ama al prójimo como a sí mismo. Entonces lo que primero hace esta pedagogía del Evangelio es confrontar con nuestra autojusticia. Lo segundo es corrige nuestra teología, porque todos tenemos una teología. Es una forma de comprender la vida, una cosmovisión. Y lo tercero es que nos concientiza del pecado. Y van a ver en este texto lo importante que es vivir con una creciente conciencia del pecado en nuestro corazón, no en el mundo, no las estadísticas que nos duelen tanto de maltratos, injusticias, etcétera. Esas hay que tenerlas en cuenta, pero sobre todo la conciencia personal de pecado. Leamos el texto otra vez para que, ya que es breve, veamos esas tres dinámicas de confrontación, corrección y concientización. Primero, leamos. Ahora bien, verso 19. Sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella. Claro que aquí la ley a la que estamos sujetos, Pablo ha explicado anteriormente, no es solo la ley de la Biblia. Pablo ha aclarado que es también la ley de la conciencia. Para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado, validado, perdonado, en paz con Dios, en presencia de Dios, por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia de pecado. Ese es nuestro texto. Entonces lo primero que vamos a decir es: el Evangelio confronta nuestra autojusticia, ¿no? Ustedes recuerdan esa expresión del rey de España, ¿no? Que tampoco es una perita en dulce que digamos, pero que a un presidente de Venezuela le dijo: ¿por qué no te callas, no? Sí, ¿viste? Ya ha fallecido. O el Chavo del Ocho, que cuando Kiko le hacía ver como sus inconsistencias, sus incoherencias, el chavito le decía: cállate, ¿qué? Y ustedes ven el chavo más de lo que leen la Biblia, ¿o qué? No, es eso. El Evangelio calla la boca porque el Evangelio aborda el problema de la autojusticia. Todos en nuestro corazón tenemos un modo default, lo llaman a veces, de una palabra que viene del francés, o un modo predeterminado, a veces dicen por defecto, de autojusticia. Todos queremos autojustificarnos desde niños. El niño, por ejemplo, aprende a saltar y al papá: papá, vea lo que yo soy capaz de hacer. Y eso nos acompaña toda la vida, y por eso nos ponemos ropas y ponemos todas esas cosas que hemos hecho en las redes sociales, y por eso contamos que yo hice, que yo tuve. Todos los seres humanos tenemos una necesidad intrínseca de decir: yo valgo, vale la pena, esta vida vale la pena, o valió la pena, o yo hice antes, y todo eso. A veces también para enfrentar nuestros errores, como el hombre que le lleva flores a la mujer cuando lo descubren en adulterio y le lleva la serenata. Recuerden que yo les conté una historia en la serenata. Son métodos de autojusticia para redimirnos, para compensarnos, para resolver nuestra vergüenza o para evitarla, para decirle al mundo que nosotros somos importantes y valemos. A veces de maneras un poco sutiles, no es que valemos mucho, pero también pues queremos eso. Y eso era lo que hacían los fariseos, no solo consigo mismos, sino que nosotros también lo hacemos con los demás. En el caminar del Evangelio, ya por varias décadas, yo he descubierto en mi corazón, y conversando con otras personas, 3 métodos de autojusticia. Me gustaría en otras ocasiones hablar más de esto, porque yo creo que esto nos ayudaría mucho a nosotros y a personas a quienes queremos ayudar en su discipulado. Un método de autojusticia es controlar y cumplir. Ese es el que se imponen unas dietas o unas metas en su vida, unas disciplinas personales para mostrar que están tratando de ser la mejor versión de sí mismos.
Y esto se ve mucho en personas muy disciplinadas y todo eso. Y a veces va de mano de nuestras personalidades, etcétera. Pero controlar, hemos sido capaces de controlar la bestia interior o los apetitos del cuerpo o las dificultades del mundo, y hemos logrado o vamos a lograr o queremos lograr salir adelante, controlar y cumplir. La segunda forma de autojusticia es comparar y superar. Cuando nos sentimos mejorcitos que otros. Ellos no lo lograron, nosotros sí. Como un estímulo de sentirnos que pues valemos, porque valemos un poquito más que otras personas. Y a veces eso va de la mano también, por supuesto, de aspectos más físicos, estéticos, visibles, otras veces en logros académicos, etcétera, como pensando, bueno, quiénes llegaron a ciertos lugares, y como que uno mira más hacia abajo para tratar de sentirse mejor. Comparar y superar. Y la tercera metodología es castigar y pagar. Pagamos la cuenta y nos gusta pagar la cuenta con trabajo duro por un error que hicimos hace años, y siempre vamos a ser el que más sufre, el que más pone, el que más aguanta. O pagar con recompensas a personas o a la sociedad porque sentimos que eso nos ayuda como a sentirnos un poco mejor, como cierta flagelación, algo así. Quizás la gente no sabe, pero uno siente que está pagando como una deuda. Esas son las tres categorías que yo encuentro de autojusticia, de esto de validarnos a nosotros mismos. Pablo, en capítulo 1 y 2, hasta esta parte del 3 de Romanos, ha concluido que tanto la gente que tiene una base religiosa, una herencia religiosa, un código moral, como la gente que se distancia de religión y son ateos o no creen en religiones institucionalizadas ni nada por el estilo, en ambos casos ellos están respondiendo a un código moral, tratando de cumplirlo, así sea creado por ellos mismos, para tratar de justificarse a sí mismos. Por supuesto, cuando el verso 19 dice que nos callan la boca, no se refiere a que nos deja con la boca callada, sino que nos lleva a reconocer de alguna manera esta confrontación es una profunda reprensión de lo vano que es tratar de negociar con la divinidad, con nuestro creador y sustentador, que nos ha dado la vida, los dones y todo, tratando como de negociar con él, y lo tonto que es confiar en eso. Este es el primer movimiento en esta pedagogía del evangelio, la confrontación de nuestra autojusticia. El asunto con esto es que es fácil ver esto en los demás. Es fácil ver esto en los demás. Como el padre de familia que ha abandonado a sus hijos, o que le ha sido infiel a su señora, y entonces como que compensa eso. O como la persona que no se siente muy agraciada, pero es el mejor de la clase, y como que es fácil ver eso en los demás. Pero no es tan fácil verlo en uno mismo. Y el texto del verso 19 dice: todo el mundo. Y a veces, ustedes saben, encontramos que en esta conversación del evangelio que queremos tener con nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros, empleados, la gente que nos rodea, a veces nos encontramos tanto eso, que las personas se creen buenas y que creen que inclusive que van a morir, que van a recibir es un premio de Dios, porque fueron una buena mamá, un buen papá, etcétera, etcétera. Y sin duda hicieron cosas buenas, por favor, claro que hicieron cosas buenas. Pero Pablo está tratando de reprendernos en eso de pensar que podríamos negociar con Dios. Delante de otros seres humanos, claro, no he ido a la cárcel porque no he cometido un crimen, pero delante de Dios, Él ve mi corazón y sabe que yo soy un rebelde cósmico, que me he rebelado ante la autoridad de Dios y que no obedezco la suma de los mandamientos, que es amar a Dios sobre todo y amar al prójimo como a mí mismo. Pero precisamente por eso el texto de Romanos 3, 19 y 20 opera como una bisagra, porque es concluyente de todo lo anterior, capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 18. Pero abre la inmensidad del libro de Romanos en la doctrina de la justificación por la fe. Y entonces ahí viene a corregirnos
nuestra teología, nuestra cosmovisión, nuestra forma de captar las cosas, porque podemos estar siendo condenados por nuestra ingenuidad y por nuestra ignorancia. Capítulo 3, verso 20. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Eso es una afirmación rotunda, categórica, inviolable, objetiva, inobjetable. Capítulo 3, verso 21 al 31, que yo les animo a leer, sobre todo los versos 21 al 26, que muchos autores piensan que es el corazón mismo del libro de Romanos. Presenta otra justicia. La justicia de Dios en el verso 21 y 22. La justicia de Dios, su justicia, verso 25 y 26. Verso 28 y 30, la justificación por la fe. Lo que nos está informando Pablo aquí para corregir nuestra teología es que hay dos clases de justicia. Hay una justicia en un plano humano horizontal donde yo puedo decir, a mí no me deben meter a la cárcel porque yo no he hecho un delito. Y a mí deberían ayudarme mis hijos porque yo fui bueno con mis hijos. Hay ciertos elementos de retribución en ese plano horizontal, pero que hay otra justicia. ¿Saben que Lutero lo llamó la justicia extraterrestre? Sí, porque es una justicia ajena a nosotros, fuera de nosotros, que de ninguna manera se apoya en nuestro mérito y que está basada en que el Dios juez del universo se bajó de su estrado de juez, donde me había dicho: estás condenado porque has violado la ley de Dios, y Dios conoce el corazón. Y Él mismo tomó mi lugar de reo en esa corte. Y Dios castigó a Dios en la persona de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios fue crucificado para que hubiera otra clase de justicia. Por eso el final de ese discurso de Pablo en capítulo 3, verso 21 a 22 es: así Dios es justo y hace otra clase de justicia. Yo quiero mostrarles eso brevemente en el texto que se predicó la semana pasada. La semana pasada nos estuvo acompañando el pastor Steve, pastor muy querido, se fue muy animado, muy agradecido. Yo no sé qué tenemos en Medellín, que los extranjeros se sienten tan contentos en Medellín. Yo no sé si ustedes han visto eso. Ellos sienten como que se sienten muy importantes, que todo el mundo es querido, que no solo por el clima y otras características de la ciudad, sino que hay algo especial que Dios ha puesto en esta ciudad, ¿verdad? Él se fue muy feliz y nos compartió en Lucas 7, verso 1 al 10, la historia de este centurión que amaba a su criado. Era un criado de él, un esclavo de él, y a pesar de que él podría desecharlo y comprar otro, lo amaba. Y le manda a pedir a Jesús que por favor venga y lo sane porque está a punto de morirse. Y este centurión era un hombre bueno, que había hecho hasta una sinagoga para los judíos. De hecho, los judíos vienen a interceder, los líderes de la sinagoga, por este hombre que no es judío. Es un centurión romano, cruel como eran los soldados antiguos. Pero ¿cómo sería de bueno este hombre? En ese texto yo quiero resaltar, especialmente si ustedes escuchan el predicador de la semana pasada, que el enfoque del pastor Steve era en la sencillez de una gran fe. ¿Cómo se ve la fe? Yo quisiera mostrarles en esa misma historia, pasando así más o menos rapidito, la naturaleza de esa fe. Porque es que es una forma en la que se muestra, ¿cierto? Que hizo un sacrificio, que se humilló, etc. Otra cosa es la naturaleza de la fe, porque Jesús resaltó esa fe como superior a la de Israel. Y yo creo que el texto nos deja ver eso. Lo primero que uno nota en esa fe es que el centurión claramente dijo: yo no merezco. Ahí está clarito. Los judíos pensaban que él merecía, pero él dijo de sí mismo: yo no merezco. Él sabía que había hecho cosas buenas, construir una sinagoga, amar a su siervo, pero él dice: yo no merezco. Y esto tiene que ver mucho con esto que estamos hablando en Romanos, la justicia que viene de Dios,
que se le aplica a un individuo condenado. Usted está condenado, pero aquí viene otro a pagar es otra forma de justicia, es otra justicia, es una justicia que escapa a las categorías humanas. Es absolutamente injusto que a este hombre lo dejen ir libre, pero lo dejan ir libre. ¿Por qué? Porque otro pagó. Entonces este hombre, el centurión, dice: yo no merezco. Aquí no se trata de mérito. Y es como si hubiera leído Romanos este señor. Bueno, no habían escrito Romanos todavía, pero como si hubiera leído Romanos, donde es claro que por obras de ley nadie podrá justificarse ante Dios. La segunda característica de esta fe es que buscó, precisamente por no tener mérito, buscó un mediador. Y el mediador lo encuentra en los judíos, que es a través de los judíos que nos lleva la palabra de Dios y el Mesías. Obviamente estos judíos no eran los mediadores, pero indirectamente van precisamente a buscar a Jesús. Él sabe que necesita una mediación. Cantamos hoy en un canto precioso, por eso quiero que todos bajen las canciones del Celebra, porque eso de oh gran misterio, qué gran intercambio, que yo sea perdonado y Él haya sido crucificado, que Él haya tomado mi pecado y que yo haya tomado su justicia y su santidad. Entonces aquí él se da cuenta que hay la necesidad de un mediador. Pero también ese centurión vio la necesidad de confiar en la palabra de autoridad del mandato de Jesús. Porque esta fe no depende del raciocinio humano. Mi amigo y mi amiga, si usted no es cristiano todavía, si no ha rendido su corazón a Cristo, aquí no se trata de que usted se convenza. Aquí se trata de que el Espíritu Santo lo convenza a usted. De manera que usted pueda decir: esto es una locura. Es una locura que mis pecados sean perdonados por alguien que murió hace 2000 años. Y que mi eternidad sea definida por alguien que murió hace 2000 años. Pero recibo esa fe del Señor. Y por eso el centurión fue admirado por Jesús. Este está poniendo su confianza en la palabra de quien se acerca a él, no en la capacidad de él entender. Él sí decía: no, yo soy un centurión y yo le digo a un soldado haga esto, aquello. Por lo que él está pidiendo es más allá de lo natural. Y evidentemente más allá de lo natural hemos de creer en una palabra sobrenatural y revelada de Dios. Entonces el texto aquí pretende corregirnos nuestra teología y decirnos: se trata de otra justicia, no basada en nuestros méritos, que requiere un mediador y que implica confiar en la palabra y en el diseño de Dios para esa redención. En ese sentido, la fe cristiana, escuchen bien, no funciona como un sentimiento, sino como un asentimiento. La fe cristiana es asentir, es humillados, someternos a esa palabra de Dios y creerle a Dios con la fe maravillosa que Él mismo nos regala. Ahora hemos dicho hasta ahora dos cosas que hace esta pedagogía del Evangelio. En este texto lo primero es que nos reprende, nos confronta, que ninguno de nosotros puede reclamar buenas obras para pararse delante de Dios. Lo segundo es que nos corrige la teología. Lo tercero que hace es que este Evangelio nos concientiza del pecado. Noten al final del verso 20 que claramente dice: más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. La palabra ley en la Biblia se puede entender como el Pentateuco, los 5 primeros libros. Se puede entender también como la autoridad de Dios de ordenarle a la criatura. Como alguien ha dicho, Dios no hace sugerencias. Pero también se puede entender como toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es mandamiento de Dios. Y lo que está haciendo aquí es sometiendo toda la vida a la Biblia y toda la Biblia a la vida. Solo conocemos realmente el Evangelio si éste nos conduce cada vez a una mayor convicción de pecado. En estos días, hermanos, ustedes saben
Eso pues se dice y hay que seguirlo diciendo, y hay hermanos muy destacados, muy iluminados por el Espíritu del Señor, que nos han enseñado esto. Hoy en día, en el mundo, pero pues en lo que nos corresponde de nuestro país, hay muchos pastores, o así llamados pastores, e iglesias, o así llamadas iglesias, que están predicando un falso evangelio. Y yo me temo, hermanos, que si uno hiciera una encuesta y dijera, bueno, diga cuál es la esencia del mensaje de Dios, el evangelio. Y yo creo que muchas personas saldrían con frases de cajón como que Dios tiene más bendiciones para darnos que nosotros para pedirle. O que Dios ha sido muy bueno con nosotros y lo queremos mucho. O que uno en las iglesias, o qué sé yo, que con Diosito se sienten unas experiencias, pues una cosa, porque estamos en una generación que es muy experiencial. Y evidentemente aquí se nos está diciendo que el verdadero evangelio nos llega hasta los huesos para cada día profundizar la realidad de pecado en nosotros. Es que Pablo en Romanos, por ejemplo, capítulo 7, Pablo, y no es el comienzo de su vida cristiana, ya lleva más de 20 años de ser cristiano, un siervo que ha sufrido, que ha sido usado por Dios para milagros extraordinarios y que ha llevado el evangelio a muchos lugares de todos los alrededores del Mediterráneo. Y Pablo nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La explicación no es que Pablo tuviera un pecado escondido, pues una cosa muy horrible que nadie supo. La explicación es que un verdadero hijo o hija de Dios cada vez se siente más pecador. Como ocurre cuando usted se acerca a la luz. Entre más se acerca a la luz, usted más ve su propia realidad. Si apagan la luz, usted es un general, ¿cierto? En esas heladerías oscuras donde van las parejas para aquí en Medellín, todo el mundo es un general ahí adentro. En esa oscuridad, claro, todo el mundo es un general. Pero prenda la luz y verá, y acérquela. Entonces lo que está diciendo ahí, claro, esto no se lo está diciendo a gente que no conoce el evangelio. Es claro que Pablo aquí le está predicando a cristianos. Por supuesto, los no cristianos tienen que aprovechar para entender qué es lo que significa el evangelio, porque es el evangelio mismo para cristianos y no cristianos. Pero lo que Pablo le está diciendo aquí es: esta pedagogía del evangelio nos lleva a profundizar en la realidad de nuestro pecado. ¿Por qué? Escuche esto muy bien. Entre más profundamente el evangelio refleja tu pecado, más profundamente te va a dar seguridad de la salvación que tienes en Cristo. ¿Quién es ese cristiano que frente a la muerte, a un diagnóstico de le queda un mes, a un tremendo accidente o una gran pérdida, quién es el que dice: estoy seguro en quien he creído y que guardará mi depósito hasta aquel día? ¿Quién es el que en esas horas tan crueles y tan difíciles de la vida dice: para mí el morir sería una ganancia? ¿Quién es ese? Aquel a quien el evangelio le ha llegado hasta la raíz y le ha dicho: si usted se acerca a Dios, no es por nada que tiene que ver con usted, es por la pura gracia de Dios en Cristo, es por la pura y suficiente obra de Cristo en la cruz, donde no solo te perdonó, sino que te adoptó como hijo. No solo te liberó de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás, sino que te vinculó a él de una manera pactual, que nada ni nadie te podrá separar del Señor Jesucristo. Bueno, una conclusión y una aplicación. El viernes nosotros leímos en los versos que nos mandan para nuestro discipulado y nuestra edificación en la iglesia de los hermanos, el verso de 1 Corintios capítulo 2, donde en varias expresiones Pablo dice:
que él no predicó con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu de Dios. Bueno, ese texto es muy mal entendido. Generalmente los predicadores hablan de predicación con poder, porque ellos levantan la voz, porque pasa algo que aparentemente es sobrenatural. No sé por qué. Les voy a decir a qué se refiere 1 Corintios 2 cuando habla del poder del Espíritu Santo. Claramente no se refiere al poder milagroso, a eventos sobrenaturales. Ahora, es claro que la Biblia en otros momentos usa la expresión poder de Dios para hablar de prodigios, señales y milagros, que son los tres términos del Nuevo Testamento, para referirse a obras sobrenaturales en la extensión del poder creador de Dios. Eso está en la Biblia, pero me refiero a 1 Corintios capítulo 2. Se sabe que no se refiere a poder milagroso, por decirlo así, a hechos milagrosos, que también ocurrieron en Corintios, porque Pablo está discutiendo con los judíos y con los gentiles diciendo, los judíos piden señales. Y está diciendo precisamente que esas señales pervierten muchas veces la comprensión del evangelio. Porque la gente se va detrás de esos milagros y se va detrás de los milagros de un pastor como se van detrás de las obras aparentemente sobrenaturales del indio amazónico. El punto no es ese. Evidentemente Jesús dijo que en los postreros días vendrían falsos cristos que harían señales aún en el cielo, que nosotros no la hemos visto todavía. Es decir, habría señales milagrosas que engañarían a la gente. Pablo se está refiriendo en 1 Corintios 2 es al poder de convencer que da el Espíritu Santo. No se los puedo mostrar, pero si leen el texto van a ver que es a ese poder al que él se refiere. Al poder de Dios de convencer a personas de pecado. Me refiero particularmente a lo que se describe en Juan capítulo 16, verso 8 y 9. Que Jesús dice que les conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo o a los creyentes en el mundo de su error, de su culpa en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Escuchen la descripción de San Juan. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. El peor pecado del ser humano es no creer en Dios. Yo sé que hay otros pecados, pero el peor pecado es no creer en Dios. Segundo, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Es decir, que Él ya va a estar en el trono y va a establecer el consumado es, ya la obra de Cristo es suficiente para salvación. Y en tercer lugar, en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, es decir, ya hemos sido arrebatados del poder de las tinieblas y pasados al reino del amor de Dios. ¿Quién convence de eso? ¿Un predicador con muchos argumentos? ¿Con mucha elocuencia o con una palabrería de esas altisonantes que hace pensar que habla Dios? No. Pablo está diciéndoles, ustedes saben que en su corazón ocurrió un milagro. Y este es el milagro. Dios los convenció por el poder del Espíritu Santo. Mi amigo y mi amiga, no hay milagro más grande que ese. Yo sé que pedimos al Señor milagros. El pastor Cristian hermosa y amorosamente nos leyó los nombres de todas estas personas que ustedes mandan en el chat. Y que muchos hermanos, son más de 700 hermanos que oran. Y pues todos, un amigo muy querido de mi corazón, muy enfermito, está hospitalizado en casa, ya va mejorando, gloria a Dios. Y claro, le pedimos al Señor tantas cosas porque estamos tan necesitados del Señor. Pero aquí Pablo quiere resaltar el milagro. Que tú veas en lo profundo de tu corazón un ser perdido. Y que a lo profundo de tu corazón llegue esa luz que también te señala el crucificado. Por eso Pablo decía, no quiero predicar sino de Cristo este crucificado. Porque es el Espíritu Santo el que te abre los ojos para decir, en Cristo tengo todo, Él es todo, para mí es todo lo que tengo. Y puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. Una aplicación, yo les conté ahorita en el primer puntico que yo he descubierto en mi alma y conversando con muchas personas a lo largo de los años, que hay tres mecanismos fundamentales de la autojusticia humana, de ese buscar validarnos. Eso hay que elaborarlo más y conversarlo más, pero yo les decía pues que está el controlar y cumplir, el comparar y superar, el castigarnos o castigar a otros y pagar. Entonces yo creo que una cosa, cuando el texto termina aquí,
diciendo que mediante la ley, es decir, del ejercicio de exponernos a la palabra de Dios, cobramos conciencia del pecado. Yo quiero pedirte esta aplicación, que tú vayas pidiéndole al Señor, tomando tiempo para pensar, para retirarte, para meditar, en descubrir cuáles son las formas de autojusticia que tú usas. Yo creo que es un infinito. Cada uno de nosotros estamos compuestos de manera distinta. Algunos buscan mucho validarse con el tener, otros con el hacer, otros con el hablar. Muchos miran su pasado como para tratar de editar su historia y de decir mi vida vale. Y cómo todo ese juego de autojusticia con el poder del evangelio, cuando va llegando más adentro, es destruido. Es destruido. Para que necesitemos a Jesús hoy más de lo que lo necesitamos el primer día. Yo no sé si ustedes han notado que el evangelio, por lo menos podemos decir, es más aceptable para la gente que tiene la vida rota. Ustedes si han predicado o compartido en centros de rehabilitación, por ejemplo, o con sectores empobrecidos donde hay mucha prostitución, o donde hay mucho crimen. Si uno logra tener una aceptación de diálogo con una de esas personas, yo lo he vivido, ellos aceptan muy bien esto, porque en un sentido ellos no tienen nada que defender. O sea, su vida no se puede justificar porque es evidente, pues, que están metidos en una situación. Si su vergüenza es demasiado aparente como para poderla vestir de alguna bondad o de alguna justicia propia. Y por eso pienso yo que es mucho más difícil compartir el evangelio, por lo menos no dice humanamente, porque el Espíritu de Dios hace lo que Él quiera, con aquellos que se sienten y se piensan buenos. Pero también es muy difícil compartir el evangelio con los cristianos, porque después de un tiempo en la vida cristiana ya se sienten buenos y ya nos sentimos que como que Dios ya nos debe un poquito, ¿no? ¿Y saben cuándo se ve eso mucho? Cuando Él nos responde a oraciones que no. Pues uno toda la vida diezmando y no me sanó el nieto. Uno toda la vida sirviendo a Dios y no me colaboró esta semana en lo que yo necesitaba. ¿Se dan cuenta? Es decir, después de un tiempo en la vida cristiana uno ya empieza a merecer. Y por eso necesitamos el evangelio que tiene esa pedagogía, que nos confronta, nos calla la boca, nos corrige nuestra teología y nos lleva a la profundidad de la concientización de la necesidad que tenemos de un Salvador. Desde ahí somos discípulos y aprendemos a caminar con el Señor. Entonces les queda esta tarea esta semana, porque usted tiene dos opciones. Usted puede decir, no, yo soy muy buena persona, yo no he matado a nadie, qué sé yo, la lista que usted hace de autojusticia. O usted tiene la opción de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, sea porque por primera vez viene a Él por la gracia del Espíritu, o sea porque N mil veces viene a Él por la gracia del Espíritu. Que así sea en el nombre del Señor.